Seguimos en el bueno y el malo. Ahora estamos con el licenciado Pablo Peloso, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches y gracias por venir y por esperar ambas cosas. Ambas cosas. Gracias por la invitación. Bueno, Pablo, contanos primero qué análisis tenés de la situación política ya en este año electoral que arrancó ayer con Salta, fundamentalmente. Bueno, es un escenario en el cual se comienzan a perfilar, creo que me parece son los tres candidatos que hoy se están escuchando, que es Scioli, Macri y Massa. ¿A Randazzo lo dejás fuera de la competencia? Me da la sensación de que sí, digamos, ¿no? ¿Y Azar no lo deja fuera porque González sí, estuve escuchándolo. No, me parece que esos 3/3 de un electorado, un posible electorado, están distribuidos en esos tres. Digamos, nosotros tenemos unos números en la provincia también que más o menos van reflejando esta cuestión. ¿Sí? Están reflejando esta cuestión. Habrá que ver cómo es el armado de las fórmulas, cómo es el armado de las pasos, sobre todo. Yo creo que hoy por hoy, si hoy me preguntan cuáles serían los que pasarían en una segunda vuelta, me da la sensación de que una segunda vuelta, en el supuesto que hay una segunda vuelta también, todo en el terreno de las hipótesis, lo tenemos a Scioli y a Macri probablemente disputando esa segunda vuelta y más haciendo un gran elector en una segunda vuelta. Parejo, ¿no? También no está claro en la segunda vuelta. A ver, uno mira las encuestas nacionales y depende de quién las haga, uno va viendo que el segundo y el tercer lugar, inclusive el primero también va cambiando. Salta, Pablo, ayer le declararon todo, los propios y extraños. A ver, hay una cuestión que uno que está desde adentro y que trabaja mucho con el tema de las consultorías, una cosa es lo que sale a los medios, otra cosa es lo que se maneja hacia adentro. Digamos, yo particularmente no trabajo con medios, simplemente trabajamos con posibles candidatos y nunca, más de 20 años que tenemos de hacer números, nunca le hemos errado como por ahí se plantean en los medios. Me parece que se prestan muchos estas cuestiones a los manejos mediáticos y a las operaciones de prensa que también aparecen en todo el juego de escenario preelectoral. Yo creo que lo de ayer hubiera sido mucho más sorpresivo si Urtubey hubiera perdido. Me parece que la previsibilidad del triunfo de Urtubey era prácticamente una cuestión que estaba planteada. Puntos es lo que plantean muchos. Claro, por ahí esa diferencia tan amplia. Habrá que ver, digamos, de cualquier manera. Ahora, hablando de Salta y la segunda, o sea, de lo que sería la segunda vuelta, ¿no? Porque la PASO fue una primera instancia donde aclaremos a la gente que no se eligió gobernador todavía, se votó una interna para definir candidaturas locales y ahora van a ir a una elección. Al no haber competencias entre los espacios terminan siendo una especie de gran encuesta con una gran medición de muchos casos. A eso iba mi pregunta. ¿Se puede pensar que los 14 puntos de diferencia que le sacó el gobernador Urtubey a Romero, y teniendo en cuenta que los dos partidos que siguieron a Olmedo, tanto el Partido Obrero como el radicalismo, hicieron 14 puntos entre los dos, ¿se puede pensar en que puede haber un voto útil de la oposición votando a otro candidato o es muy duro el voto de esos partidos que votaron a esa gente? Lo importante primero es no desmerecer al elector. El elector tiene la racionalidad que la va a definir en la medida que va sucediendo los hechos y que se va dando el proceso electoral. Vos me planteás ese escenario, puede ser, porque es racional que se plantee de esta manera. Ahora vos me planteás de la otra alternativa, cada uno siga sosteniendo su caudal de votos, también es posible. También es posible. Digo, porque también es cierto que, por ejemplo, el Partido Obrero tiene su candidato ya avalado por el 7%, pero también tiene candidatos intendentes, concejales. Digo, si no votan ahí quedan sin nada también, ¿no? Exactamente. A ver, la racionalidad del votante, y yo por ahí planteo y que me parece como muy importante tenerlo bien en claro, ¿no? El votante hay que respetarlo en el sentido de su voluntad y esa voluntad es prácticamente soberana. No hay, hoy por hoy nuestro sistema electoral, más allá de, yo lo he escuchado recién a Pedro Puerta, de posibilidades de fraude, me parece que no es tan así, digamos. Y esto es una percepción personal, uno lo va viendo, porque si efectivamente el fraude se lo planteara, yo por ahí plantearía qué estoy haciendo mal cuando uno hace las mediciones, qué metodología utilizo, y en realidad las mediciones, las metodologías que uno utiliza en las encuestas son las que se van reflejando en las elecciones posteriores. Entonces, hay una racionalidad del votante, hay una definición de estas cuestiones. Esto es lo que plantea Romero, dice, algo pasó raro acá porque a mí las encuestas me daban casi parejo y termino perdiendo por 13. ¿Qué pasó en el medio? Pregunta Romero, por ejemplo. Primero, hay margen de error.
hay cuestiones de método y hay cuestiones publicadas que me da a pensar, habría que hacer un análisis hacia adentro, digamos. ¿Vos decís que su equipo de campaña publica encuestas que no son las reales? Es una posibilidad, O sea, hay que plantearlo de esta manera. Digo, es un escenario para comenzar a verlo. Digo, me parece que también el escenario que se viene es el más interesante. ¿El nacional? Las PASO del próximo domingo, digamos, ¿no? Santa Fe y Mendoza son dos distritos que, digamos, cuantitativamente inclusive son más numerosas de lo que es Salta, y en ese sentido también me parece que hay que hacer ese análisis posterior a esas PASO. Ahora, ustedes hicieron algún ejercicio, ya tenemos algún antecedente con las PASO. ¿Se vuelve a repetir la elección o hay cambios? La experiencia que tenemos que fue las de la presidencial del 2011, el 54% de Cristina. Prácticamente se repitió, no hubo mayormente cambios. No hay mucho cambio. No hay mucho cambio, digamos. Es una experiencia muy también poco. Era muy alto, ¿no? Sí, bueno, pero es efectivamente lo que se dio. Es más, se polarizó todavía más, porque, digamos, en el escenario de las PASO creo que estaba en el 45, 46, digamos, y se disparó el 54, digamos. En ese sentido, también es cierto que en la oposición, después de las PASO, es como que se comenzaron a desdibujar ciertas candidaturas que de alguna manera fueron trasladándose esas intenciones de voto a lo que quedaron en carrera, y sobre todo Pablo, hay una... Recién Gustavo González, candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical, hacía el planteo esto de ser generoso en una construcción de frente, obviamente él como candidato a gobernador de ese frente, ¿no? Hay una inclinación, y hablaba de que hay una proporción, de acuerdo a las encuestas o los sondeos que maneja el radicalismo misionero, de que 7 de cada 10 misioneros quieren una oferta o una propuesta política de gobierno distinta a la que viene gobernando del 2003 a esta parte, ¿no? ¿Existe esa inclinación que en tus sondeos o en los trabajos de grupo que hacen, esa inclinación del misionero a lo que pasó, a lo que sucedió allá con el proyecto de la reelección indefinida, donde Piña aglutinó a todos los sectores de la oposición, o eso ya es una panacea que quedó superada en el tiempo? A ver, creo que después de lo que fue ese debate y ese plebiscito por la reelección, por la reelección y la elección posterior, creo que fue el mejor indicador en el cual efectivamente había cierto aglutinamiento de la oposición. Digamos, el voto de Chir en ese momento había aglutinado gran parte de ese voto opositor, de hecho llegó al 30 y pico %. Después eso se desdibuja y cae totalmente. De un desprendimiento de la propia renovación. De la propia renovación. Y eso es una cuestión... 37-30 creo que fue la elección, ¿no? 37-32, ahí nomás. O sea, sí, fue una elección pareja, relativamente pareja. Después obviamente se desdibuja. No ha habido desde ese momento hasta hoy primero un liderazgo de las características de Piña, lo que hay que comenzar a analizarlo de esta manera. No hay un liderazgo que aglutine tanta voluntad alrededor de una figura. La segunda cuestión, y esto es lo que vos lo planteabas recién en el bloque anterior, digamos desde el 89, todos los movimientos políticos que han ocurrido en la provincia, los cambios nunca se han dado desde afuera, sino que se fagocitan desde adentro. Entonces, y hay que comenzar a mirar, digamos, Puerta con Humada, Rovira con Puerta, digamos, cada movimiento se va dando de esta manera. La única posibilidad que se dio de un triunfo desde afuera tenía que ver con ciertas características de crisis, que fue la del 87, entre el 87 y el 89, que es cuando, digamos, aparecen fuerzas externas que terminan tomando poder. Digamos, hoy por hoy uno percibe que a grandes rasgos todavía no se perciben estas situaciones de crisis.